Y esa es la parte. Pero aquí hay algo importante. El llamado del Señor a la iglesia, les recuerdo, es: te abro una puerta, yo te la abro, pero tú tienes que pasar por ella, ¿sí? El Señor abre la puerta, nosotros tenemos que actuar, ¿sí? Tanto en el Antiguo Testamento, cuando el Señor le decía por ejemplo, a Moisés o a Josué, ¿verdad? Te voy a dar la ciudad tal, conquístala. Pero ellos tenían que ir a pelear y a conquistar esa ciudad, ¿verdad? El Señor ya les había dado la batalla. El Señor les aseguraba que la guerra era suya, pero ellos tenían que obedecer en ir. Lo mismo sucede aquí cada vez que nosotros vemos, por ejemplo, en el Nuevo Testamento al apóstol Pablo diciendo: porque se me ha abierto puerta grande y eficaz. Es porque Pablo estaba actuando también ahí, estaba obedeciendo al Señor, ¿sí? Entonces, lo que nosotros debemos de orar en base a lo que estamos viendo es que el Señor nos abra puerta y tenemos que actuar. No solo orar, sino actuar, ¿verdad? Si el Señor nos abre la puerta, tenemos que actuar. Ay de nosotros si no lo hacemos. Como dijo el apóstol Pablo, ¿verdad? Que me es impuesta necesidad de predicar el Evangelio. Dice: y ay de mí si no predico el Evangelio. Porque al final nosotros daremos cuentas. En Ezequiel hay una figura bien especial, ¿verdad? Del atalaya, ¿verdad? Donde el Señor dice, Jehová mismo dice: si el atalaya viere venir el ejército enemigo y diere voz, sonare la trompeta de alarma, y el pueblo no se apercibe, la sangre del pueblo no será sobre su cabeza. Pero si el atalaya viere venir o se durmiere y no diere la trompeta de alarma, y el pueblo sufriere pérdida, la sangre de ellos será sobre su cabeza. Entonces el Señor nos está diciendo, ¿verdad?, que el Señor, cuando nos abra puerta grande y eficaz, hay una responsabilidad ya para nosotros. Esa gente que se pierda, si yo no hablé del Evangelio, entonces Dios va a demandar cuentas a mí, ¿sí? Dios me va a demandar cuentas a mí. Si el Señor me abrió en un lugar y yo siento que es momento de predicar el Evangelio y yo me callo, entonces yo puedo ser culpable de esas personas si se van al infierno, y el Señor me va a pedir cuentas de esa parte, ¿verdad? Entonces nosotros tengamos siempre esa confianza y actuemos en base a eso, a lo que el Señor nos está mandando, ¿sí? Luego dice el Señor a la iglesia de Filadelfia: porque aunque tienes poca fuerza, también se puede traducir poco poder, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre, ¿verdad? Aquí la parte que dice aunque tienes poca fuerza o poco poder, ¿verdad?, puede referirse a dos cosas que el Señor le está diciendo a la iglesia de Filadelfia. Uno es que la iglesia de Filadelfia espiritualmente, ¿verdad?, ellos se consideraban débiles, ¿sí? O sea, con una necesidad grande del Señor. Y eso es un símbolo bueno de una iglesia saludable, una iglesia espiritual, una iglesia que tiene comunión con el Señor. No es una iglesia que se cree todopoderosa, es una iglesia que se cree débil y que necesita a su Señor. Entonces, algunos sugieren que es a lo que se está refiriendo aquí el Señor Jesucristo, ¿verdad? Que te consideras débil. Acordémonos de la palabra del apóstol Pablo, 2 de Corintios, por favor. Vayamos a la segunda carta de Corintios, capítulo 12, versículos 9 y 10. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículos 9 y 10. 12, 9 y 10. ¿Ya están? Segunda de Corintios, capítulo 12, versículos 9 y 10. ¿Ok? Dice: y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Verdad? Aquí el apóstol Pablo lo está diciendo: me gozo en mis debilidades, me gozo en ellas, porque ahí se perfecciona el poder de mi Señor, ¿sí? Y algunos comentaristas es lo que sugieren, que el Señor, cuando se está refiriendo a eso, a la iglesia de Filadelfia, se está refiriendo a esa parte, ¿verdad?
Aquellos se consideraban débiles y por eso el Señor también a la vez les abría la puerta, ¿verdad? Esa puerta grande y eficaz. La otra interpretación también que hay sobre ese asunto es que realmente la iglesia de Filadelfia era un grupo reducido, un grupo de gente, pues nosotros le llamaremos baja sociedad, le podríamos llamar, ¿sí? Para identificarlos, no disminuirlos, pero para identificarlos, ¿sí? Normalmente las iglesias, el cristianismo que estaba creciendo en ese momento, ¿verdad? Estaba compuesto mayormente por esclavos, ¿sí? Entonces quizá en la iglesia en Filadelfia el mayor número, o casi todos, o todos, eran de esa condición, una condición bastante humilde, bastante baja, que no tenían nada de influencia sobre la sociedad, ¿sí? Y el Señor es lo que le dice, aunque tienes poca fuerza, ¿sí? O sea, no eres algo representativo, aunque la sociedad no te toma en cuenta, aunque nadie te ve como menos, aunque la gente te ve como menos, ¿verdad? Yo voy a hacer algo en ti. Lucas capítulo 12, versículo 32. San Lucas. Sí. Okay. San Lucas. Ajá. Lucas capítulo 12, versículo 32. 12. Okay. San Lucas capítulo 12. Versículo 32. Versículo 32. Ok. ¿Ya están? Dice: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Ahí está, ¿verdad? El Señor les dice a sus discípulos en ese momento: no teman, manada pequeña. Eran poquitos, no eran representativos, eran muy poca gente comparado a toda la población que había en Israel, ¿verdad? Pero les dice: no teman, mi Padre le ha placido daros el reino a ustedes, ¿sí? La manada pequeña, ¿verdad? Que el Señor habla. También en Mateo 22:14 nosotros podemos ver también esta parte, en Mateo 22:14, en mismas palabras del Señor Jesucristo. San Mateo capítulo 22, versículo 14. ¿Ya lo encontraron? ¿Sí? San Mateo, donde empieza el Nuevo Testamento. San Mateo, capítulo 22, versículo 14. Ya estamos, ¿verdad? Bueno, dice: porque muchos son llamados y pocos escogidos. Ok. ¿Verdad? En una versión, en otra versión que es lo mismo, pero dice: porque muchos son los invitados, pero pocos los escogidos, ¿verdad? Pocos son los que realmente escoge el Señor. Entonces nosotros podemos ver esa parte, manada pequeña, pocos escogidos. Entonces nosotros estamos viendo, igual representaba en Filadelfia esa parte, ¿sí? Otra de las cuestiones, ¿verdad?, es que al ser muy quizá lo más bajo de la sociedad, recordemos a los discípulos. Quizá el único discípulo de Jesús que pudiera haber tenido una cultura era Mateo, ¿sí?, porque era recaudador de impuestos, ¿sí? Pero de ahí todos eran del lo más bajo, pescadores. Pedro, Juan, ¿sí?, pescadores. Toda la gran mayoría de los discípulos del Señor eran eso. Entonces, ahí nos va a hablar precisamente, y vamos a ver, quiero que vayamos primero a 1 Corintios capítulo 1, versículos 26 al 29. De Corintios 26, capítulo 26, 1 Corintios capítulo 1, versículo 26 al 29. Estamos en 1 de Corintios, Ajá. capítulo 1, del 26 al 29. al 29. ¿Ok? ¿Ya están todos? Sí. Bueno, empezamos. Dice: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios, para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios, para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios,
y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Verdad? Entonces, nosotros podemos ver, ¿verdad? Buenas noches, bienvenidos, buenas noches. Entonces, Prosigue, sí. Le paso. Llevo 3. Aquí hay una Biblia, Entonces este grupo pequeño, no representativo, ¿verdad? Quizá estaba formado de esas partes. Y hay una enseñanza bien bonita aquí. El Señor se agrada mucho y entra Él en su poder cuando nosotros nos consideramos incompetentes y dependemos de Él. Cuando nosotros nos consideremos sabios, cuando nosotros nos consideremos que creemos y conocemos todo y que nosotros podemos más y que todo ese detalle, entonces ahí el Señor no se va a manifestar. El Señor se va a manifestar cuando hay humildad. Por eso dice el salmista, ¿verdad? Dice que Dios al humilde lo ve de cerca, ¿verdad? Pero al altivo lo rechaza. lo mira de lejos, ¿no? El Señor socorre al humilde, pero al altivo ni lo quiere ver. Esa es la parte que nosotros tenemos que entender. ¿Por qué el Señor a veces escoge a gente así muy humilde, muy algo? Porque es la gente a veces que en esa parte precisamente tiene más humildad adentro. Aunque a veces sucede lo inverso, que la gente a veces de menos recursos resulta tener cierta soberbia y eso también afecta en su vida. Pero muchas veces el Señor escoge a ese tipo de personas que menosprecian todos, que todos los menosprecian. Y a veces no es cuestión económica, a veces es cuestión de otras cosas. Puede ser alguien muy rico, pero que todos lo desprecian. Y el Señor los coge. ¿Sí? Lo que menosprecia el mundo es lo que Dios agarra, ¿verdad? Para avergonzar a la alta sociedad, para avergonzar a los que se dicen sabios, para avergonzar a los que se dicen catedráticos, ¿verdad? Yo quisiera poner 2 ejemplos aquí bien gráficos. El otro día, bueno, no me autorizó, pero por ser su pastor lo voy a hacer, ni modo, ¿qué puedo hacer? Es autoridad, no es cierto. El otro día, por ejemplo, platicando con Ere, ¿no? Me decías que hay médicos con más eminencia, ¿no? Con más preparación y todo, y a veces, ¿verdad? Casos que ellos no han podido resolver, los ha resolvido ella. No es el estudio. Aunque tenemos que estudiar, aclaro, no, el pastor dijo no estudio, pues no voy a estudiar nada, muchachitas, por favor. Pero es la dependencia del Señor, es entender que dependo del Señor. Hace como un año atrás tuve un debate muy fuerte en cuestiones teológicas con un hermano que está mucho, pero mucho más preparado que yo teológicamente. Tanto que él maneja los lenguajes originales en los que se escribió la Biblia, ¿verdad? Pero aún así, por la gracia de Dios, pudimos ganar ese debate. Pero ahí es donde vemos, donde se cumple la palabra del Señor. Y por eso no quiero poner esos ejemplos. Cuando nosotros dependemos del Señor, no importa nuestra posición social, no importa nuestros conocimientos, no importa nuestro aspecto físico, no importa nuestras capacidades, tenemos que tener en mira el poder de Dios sobre nuestras vidas. Eso es lo que tenemos que ver, el poder de Dios sobre nosotros, ¿sí? ¿Para qué? Para proclamar las grandezas del Señor. ¿Por medio de qué? De nuestro ejemplo, de nuestra predicación y de nuestro trabajo, ¿verdad? Esta iglesia de Filadelfia, lo más seguro es que sea la segunda opción, que era gente que no era reconocida en la sociedad, ¿verdad? Y que el Señor la iba a ocupar. ¿Para qué?
para evangelizar, ganar almas, y posteriormente vamos a ver en la medida que lleguemos que ganaron quizá algunos judíos que se oponían tan fuerte a ellos, ¿verdad? Y que hasta los perseguían, ¿sí? La iglesia en Filadelfia. Entonces, hermanos, la actitud que debemos de tomar siempre ante el Señor es humildad, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? No. No importa en qué puesto estemos, no importa si estemos en un puesto directivo, en un puesto medio, en un puesto bajo, no importa que seamos barrenderos, ¿verdad? O que limpiemos parabrisas en las esquinas, el Señor nos ve igual. Lo que el Señor más ve es la actitud del corazón. Esa es la parte. El Señor no nos va a buscar o a atraer por nuestra posición. El Señor, vamos a tener mayor coinonía con Él, comunión con Él, en la medida que tengamos una humildad en nuestro corazón, ¿sí? Queremos ver más del poder de Dios, pues tenemos que depender más de Él, ser más humildes, entregarnos más a Él, ¿sí? A veces, muchas veces oímos los logros de aquellos hombres de fe, ¿verdad? Todo lo que hicieron, todo lo que lograron, pero no vemos atrás todo lo que les costó a ellos. Su humildad, su dependencia, su amor hacia las almas, el soportar el rechazo de la gente en un principio, el odio de la misma gente que después ganaron para Cristo, ¿verdad? Pongo el caso, por ejemplo, de los Aucas del Perú, ¿verdad? Muy conocido, el misionero Jean Elliot fue con otros 5 matrimonios, eran 5 en total, se fueron con sus esposas, dejan a sus esposas en un campamento como a 1 kilómetro de ahí y ellos se internan. Los Aucas los matan a todos, los varones, ¿verdad? Un año después regresa la esposa de Jean Elliot a predicarle a esos Aucas que mataron a su esposo y se gana la tribu para Cristo. Entonces, nosotros tenemos que ver, hermanos, lo que el Señor nos dice, la disposición, la humildad de Elizabeth Elliot, la esposa de Jean Elliot, porque bien pudo haber agarrado un rencor hacia los Aucas, bien pudo haber dicho, ¿para qué les voy a predicar? Si mataron a mi esposo, ¿verdad? ¿Para qué? ¿Qué caso tiene? A lo mejor me matan a mí también, no tiene ni caso, ¿verdad? Y no gano nada más que nos maten. Pero no. Ella fue con ese amor, con esa entrega, con el mismo amor que fue con su esposo para ganarlos, pero ahora iba ella con las otras mujeres, ¿verdad? Y lograron hacer que los Aucas del Perú, esa tribu que las tenían como muy salvaje, muy todo, se entregara al cristianismo. Eso es lo que nosotros debemos de entender y eso es lo que el Señor le está hablando a la iglesia de Filadelfia, una iglesia que estaba muy sujeta al amor del Señor, pero ante la sociedad del mundo no valía, ¿verdad? Pero ante el Señor valía mucho. Es curioso, y es bastante curioso, que las 2 iglesias a las cuales no reprende el Señor son iglesias con una actitud totalmente dependiente del Señor. Son iglesias que aman al Señor con todo su ser, no importándoles nada, ¿sí? Entregadas completamente. Entregadas completamente. Son las únicas iglesias que no tienen una reprensión del Señor, y es Esmirna y Filadelfia. Todas las demás tienen reprensiones del Señor. Y la humildad tiene mucho que ver, hermanos. ¿Qué tan humildes somos? ¿Qué tan dependientes del poder de Dios somos? Y de aquí tenemos que sacar varias preguntas. ¿Cómo está mi vida de oración? Mi vida de oración es una vida de dependencia del Señor. Mi vida de oración es una vida donde yo le digo a Él que dependo totalmente de Él para todas mis actividades del día. ¿Cómo está mi vida de adoración al Señor? ¿Cómo está mi vida de meditación de la palabra? Si yo no tengo meditación de la palabra, si yo no tengo oración, si yo no estoy exaltando al Señor y agradeciéndole todo lo que me da, entonces en realidad, aunque no lo estoy diciendo, lo que estoy diciendo sin palabras es: dependo de mí. Si yo me levanto un día, y muchas veces, a veces ya hasta yo lo he hecho, ¿verdad? Si yo me levanto un día sin orar,
estoy diciéndole al Señor, no necesito de ti para iniciar el día. Yo puedo arreglármelas de aquí hasta que tenga un momento para orar. Entonces, no hay esa actitud de dependencia del Señor. Por eso, y ahora lo entiendo más a raíz de estar viendo, por eso el salmista decía, de madrugada yo te buscaré, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el salmista lo que decía, antes de que haga yo cualquier cosa, te voy a buscar a ti. Y para poder hacerlo, tengo que levantarme de madrugada, porque si me levanto más allá, las actividades me absorben, ¿verdad? Eso es lo que pasa, ¿sí? La dependencia del Señor en la oración, ¿sí? Muchas cosas, hermanos, el Señor quiere hacer, pero Él lo que está pidiendo, como Él nos dice, yo quiero hacer, como le dice a la iglesia de Filadelfia, te voy a abrir una puerta grande y eficaz, pero tú tienes que pasarla. El Señor muchas cosas nos puede decir, el Señor puede tener muchas cosas para nosotros, para nuestras vidas, ¿sí? Ministerios, nuestra familia en salvación, en servicio al Señor, en gozo al Señor, no sé, cubrir necesidades, mil cosas, pero el Señor te está diciendo, yo soy tu proveedor, yo soy Jehová Jireh, yo soy tu proveedor. Ahí está, yo soy. ¿Qué tienes que hacer ahora tú? Pedirme, ¿verdad? Pedirme. Pero para poder pedirme no nada más es llegar y, Señor, te pido, cubre mi necesidad. ¿Verdad que no? Es una comunión con el Señor. Dice el salmista, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Pero ojo, deleítate en el Señor, o sea, que el Señor sea tu delicia, que el Señor sea lo más suculento para ti, lo mejor, lo más anhelado, lo más deseado, ¿sí? Y cuando tú hagas del Señor eso, el Señor va a poner sus deseos en tu corazón y tú los vas a pedir y entonces vas a orar conforme a su voluntad y Él te va a dar todo lo que estés pidiendo. Por eso nosotros vemos que hombres de oración recibían casi todo lo que le pedían al Señor en oración, pero porque se deleitaban en el Señor, ¿sí? Pídeme y te daré por herencia, le dijo el Señor, el Padre al Hijo, ¿verdad? Pídeme y te daré por herencia a las naciones. Jesús siendo Dios mismo encarnado, ¿verdad? La divinidad visitándonos, Jesús oraba en las madrugadas y en las noches. Y Jesús siempre buscaba tiempo para orar con su Padre y se levantaba por eso de madrugada y buscaba estar solo con su Padre orando. Imagínense la divinidad de Jesucristo. El que menos hubiera necesitado de oración era Él. Pero Él sabía que en su humanidad necesitaba la vida de oración. Entonces, ¿cómo no nosotros vamos a necesitarla? Nos creemos a veces más que Jesucristo, ¿verdad? Dice, regresamos a Apocalipsis capítulo 3, ¿verdad? Versículos 8 y 9, dice, la cual nadie puede cerrar. Dice, porque has guardado mi palabra y no negaste mi nombre, ¿verdad? Aquí habla que la iglesia de Filadelfia tuvo un momento muy especial de persecución, tuvo una intensidad muy fuerte en la persecución. Y en ese momento que pasó esa prueba tan difícil, ellos guardaron la palabra del Señor y no negaron al Señor. ¿Sí? En ese momento de persecución tan fuerte para la iglesia de Filadelfia, que se ve que cuando aquí el Señor les está hablando ya lo habían pasado, ¿verdad? Ellos no negaron a su Señor, ¿sí? Y guardaron la palabra. Aquí la palabra guardar significa en el original griego no solo guardar, significa atesorar, ¿verdad? Gustar, valorar, ¿sí? Entonces atesoraron, gustaron esa palabra, la guardaron, la pusieron como parte principal de ellos y por lo tanto como ellos atesoraban esa palabra, ellos la absorbían cada día y esa palabra los fortalecía. ¿Para qué? Para no negar el nombre de Jesucristo.
Si yo no quiero negar a Jesucristo en las pruebas más difíciles, más fuertes, en la agonía más intensa, tengo que estar lleno de la palabra del Señor. Has guardado mi palabra y no negaste mi nombre. A veces en las pruebas más difíciles o medianamente difíciles, le damos la espalda al Señor, ¿verdad? Y lo hacemos a un lado y queremos nosotros resolver los problemas por nosotros mismos. Y cuando yo decido resolver los problemas por mí, sin oración, entonces yo estoy diciéndole al Señor: yo puedo sin ti, Señor. Yo puedo sin ti, yo puedo arreglarlas. Yo soy más fuerte que tú, Señor, porque tú no puedes, yo sí voy a poder. Tenemos que esperar la respuesta del Señor. Hechos capítulo 18, versículos 1 al 6. Hechos capítulo 18, versículo 1 al 6. Hechos 18, del 1 al 6. ¿Ya están? Porque estamos en Hechos capítulo 18, versículo 1. Ayúdale, ahí está. ¿Están? Ok, Hechos capítulo 18, versículo 1 dice: Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corintio, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas, y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregando por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo: sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Sí, ¿verdad? ¿Por qué les pongo este texto? Precisamente porque la iglesia de Filadelfia, lo vamos a ver en el versículo 9 y 10, estaba sufriendo una persecución, o estaba esa persecución siendo respaldada, motivada o inyectada en la economía por medio de judíos, ¿sí? Los judíos en ese tiempo estaban oponiendo muy fuertemente en contra del cristianismo. No todos, pero sí la mayoría, ¿sí? Aquí en el caso de Filadelfia, al parecer los judíos estaban atrás de esa persecución, ¿sí? Entonces, ¿por qué pongo esta cita? Precisamente porque vemos cómo ellos, al ver el éxito que Pablo estaba teniendo en esa parte, ¿verdad?, en esa ciudad de predicar el evangelio, se levantaron y se opusieron a Pablo, ¿verdad? Si nosotros leyéramos también, por ejemplo, que aquí lo traigo, pero creo que por el tiempo no lo vamos a leer, en Hechos capítulo 28, versículos 17 hasta el bastante 31, también ahí vamos a ver cómo los judíos se opusieron, ¿verdad?, a la predicación del evangelio, y como Pablo les dice: ya, no más con ustedes, ¿verdad? Es también algo que el Señor me hizo recordar y me hizo ir a Esmirna otra vez, que en ambos lados, a la sinagoga de los judíos, tanto en Esmirna como en Filadelfia, el Señor la nombra como sinagoga de, ¿se acuerdan? Satanás. Sí. La sinagoga de los judíos que había ahí en ese entonces, el Señor las nombra como sinagoga de Satanás. Y vamos a ver después, cuando lleguemos a ese punto, por qué. Entonces los judíos estaban atrás
de todo este detalle, de toda esta oposición al Evangelio de Jesucristo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces les decía, has guardado mi palabra, significa atesorar, valorar esa palabra, ¿verdad? Salmo 119, versículos 77 y 171. No del 77 hasta el 171, porque no acabamos. Es 71. 77 y 171. Salmo 119, versículos 77 y 171. Salmo 119. Y luego versículo 77. 77. 119. 119 y luego el 77. Ya está en el versículo, en el Salmo 119, versículo 77. Dice: vengan a mí tus misericordias, para que viva, porque tu ley es mi delicia. ¿Verdad? Ahí está. Porque tu ley es mi delicia. Vengan a mí tus misericordias. Vean lo que está diciendo el salmista. El salmista no nada más diciendo, venga a mí tus misericordias, Señor, porque soy judío. Y judío de esos que sí te buscan. Y judíos de esos que sí están contigo. No. Vengan a mí tus misericordias, porque tu ley es mi delicia. Un cristiano, ¿cómo va a orar ahorita? Señor, vengan a mí tus misericordias, porque tu palabra es mi delicia. Y al decir que es mi delicia, quiere decir que estoy comiendo constantemente de ella. Y que me gusta comer de ella. ¿Verdad? Qué sabroso, qué rica. El 171, perdón, hasta el 176. ¿Ya están? Salmo 119, versículo 171. Al 176. ¿Ya? Dice: mis labios rebosarán alabanza cuando me enseñes tus estatutos. Hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. Esté tu mano pronta para socorrerme, porque tus mandamientos he escogido. He deseado tu salvación, oh Jehová, y tu ley es mi delicia. Viva mi alma y te alabaré, y tus juicios me ayuden. Yo anduve errante como oveja extraviada. Busca a tu siervo, porque no me he olvidado de tus mandamientos. Fíjense, ¿va? Qué hermoso. A mí me encanta cómo se expresa este salmista, ¿va? Pero algo importante aquí es, nosotros podemos ver tus estatutos, tu ley, tus mandamientos, delicia, ¿verdad? Justicia. Pero algo que a mí me llamó la última parte es el 176, cuando dice, yo anduve errante como oveja extraviada. Busca a tu siervo, porque no me he olvidado de tus mandamientos. Y esto podemos ligarlo como cuando Pablo, ¿verdad?, habla una vez que por momentos puedes andar como, ¿verdad?, algunos cristianos que andan errantes ahí con doctrinas y todo. Pero cuando ese cristiano ama realmente la palabra del Señor, el Señor lo va a buscar. Por eso el salmista dice, busca a tu siervo, porque no me he olvidado de tus mandamientos. Cuando un cristiano resbala, cuando ese cristiano está abundando en la palabra de Dios y por alguna cuestión resbala, el Señor lo va a buscar. Busca a tu siervo. Esa es una realidad del Señor. Juan capítulo 15, versículos 7 y 8. San Juan capítulo 15, versículos 7 y 8. San Juan, capítulo 15. 7 y 8. Ok, ¿ya están? Ok, dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Si permaneciereis en mí, oración, comunión con el Señor, y mis palabras permanecen en vosotros, meditación de la palabra y ponerlas por obra, ¿verdad? Pedid, ¿qué dice? Todo lo que queréis y os será hecho. ¿Por qué? ¿Por qué dice ahí el Señor, pedid todo lo que queréis y os será hecho?
La clave está en lo que les dije. Si permanecéis en mí, comunión constante con el Señor, ¿verdad? Y mis palabras permanecen en vosotros. ¿Qué quiere decir? Que estoy comiendo esa palabra y la estoy poniendo por obra. Entonces, ¿qué está haciendo el Señor en mi vida? Yo estoy permitiendo que la obra del Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo se esté dando en mí. Entonces yo no voy a pedir cosas contrarias a la voluntad de Dios. El Señor va a poner su voluntad en mi corazón y por lo tanto todo lo que yo pida será concedido. Por eso a veces vemos oraciones, ¿verdad?, de misioneros, de gente, ¿verdad?, que oró y Dios contestó de una manera. Si nosotros nos vamos, por ejemplo, al caso de Elías, ¿verdad? Santiago dice, Elías era un hombre con las mismas pasiones, las mismas debilidades y las mismas tentaciones que nosotros. No era un superhombre. Elías no era un hombre que no tenía tentaciones, que no tenía debilidades. Elías le tuvo miedo a una mujer. ¿Sí? Salió huyendo de ella, de la reina, ¿verdad?, de Jezabel. A pesar de que Elías ya había logrado derrotar a los profetas de Baal, ¿verdad?, tuvo miedo de Jezabel. Entonces la palabra de Dios dice, era un hombre igual que nosotros, igualito, no hay diferencia, pero oró a Dios y el cielo se cerró por 3 años. Dice, y volvió a orar a Dios y los cielos se abrieron. Dios respaldando a su siervo, porque ese siervo dedicaba su tiempo para la meditación del Señor y para estar orando con Él. Por lo tanto, él sabía que Israel estaba en una rebeldía, en una idolatría tremenda. Fíjense lo que es conocer la palabra del Señor. Sabía que estaba en una idolatría tremenda, apostasía terrible. Dios había dicho en Deuteronomio que si el pueblo de Israel se iba tras los ídolos, Él iba a cerrar los cielos como hierro, de tal manera que no lloviera y se hicieran áridas las tierras. Entonces Elías, ¿qué hizo? Vio cómo estaba Israel. Señor, cierra los cielos, y se cerraron. Conocía la palabra y Dios puso ese deseo, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que conocer la palabra del Señor para poder orar conforme a esa palabra. Por eso dice, si permanecéis en mí, comunión con el Señor, y mis palabras permanecen. O sea, alimentarnos de la Escritura, alimentarnos de la Biblia y conocer lo que el Señor quiere que conozcamos de Él y que vivamos en Él, sus promesas. Entonces yo voy a poder orar esas promesas y confiar en el Señor que Él va a contestar. ¿Sí? A lo mejor un día no tienes que comer y le dices al Señor, gracias, Señor, porque tu palabra se cumple, que no hay justo desamparado ni su simiente que mendiga el pan. Y créeme que vas a ver algo hermoso del Señor. Pero es la comunión. Pero si no oras, no estás en comunión, solo la misericordia de Dios puede hacer que te conteste, ¿verdad? Señor, no hay justo desamparado ni su simiente que mendiga el pan. Pues sí, pero es la primera vez que me oras. En toda tu vida no me has orado, ¿verdad? Entonces, no esperemos algo así del Señor. Es una comunión, es un andar con el Señor, es una amistad, es eso lo que está pidiendo el Señor de nosotros. Fíjense, vamos a ver la oración de un hombre también que fue tremendo en sus tiempos, Nehemías. Nehemías capítulo 1, versículo 6 al 11. ¿Uno qué? 1 del 6 al 11. Sí, del 6 al 11. Después de Esdras. Después de Esdras. ¿Uno? ¿De 6 a 11? Nehemías, ajá. Nehemías 1 del 6 al 11. Capítulo 1 del 6 al 11. ¿Ya están todos? Ok, Nehemías capítulo 1. Es en el antiguo. Ajá. Nehemías capítulo 1, 6 dice: esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado.
En extremo nos hemos corrompido contra ti y nos hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés, tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés, tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuese hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos, pues, son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía al copero del rey. Yo servía de copero al rey. Servía de copero al rey. Sí. Aquí es cuando Nehemías se va a presentar ante el rey para pedirle que lo deje ir a su Israel amado para poder reconstruir la ciudad. Pero fíjense, eso es lo que les digo, eso es conocer la palabra y saber cómo orar ante Dios y saber cómo llegarle a Dios, ¿verdad? Nehemías, ¿qué hace? Ocupa la misma palabra de Dios. Primero, confiesa su pecado, ¿sí? Confiesa el pecado del pueblo y luego cita la palabra. Señor, tú has dicho que tú dijiste que si pecábamos contra ti todo nos ibas a dispersar, ¿verdad? Entre todos los pueblos, pero también dijiste, y aquí viene el conocer la palabra, pero también dijiste que si nos volvemos a ti de todo nuestro corazón, no importa hasta dónde nos hayas aventado, no importa hasta dónde nos hayas dispersado, de ahí nos traerás y nos regresarás a nuestra tierra. Eso es conocer la palabra, eso es saber cómo orar. Ahora, Señor, bendice a tu siervo, dale gracia ante el rey. Señor, permíteme hablar con el rey. Y va Nehemías, habla con el rey y el rey le concede la petición que él tenía. Y no es tan fácil conceder una petición a un copero. ¿Saben qué posición tenía un copero ante el rey? El copero del rey era el que le servía el vino al rey. Era el único que podía servirle el vino. Pero el copero tenía que probarlo y ver que no estuviera envenenado, ¿sí? Y llevárselo al rey y dárselo en su propia mano para que nadie lo pudiera envenenar a través del vino. Entonces imagínense a un rey diciéndole a su copero: sí, vete. ¿Cuántos años te vas a ir? Como 3, 4 años. Ah, vete, sí, no hay ningún problema, ¿verdad? Esa es la gracia del Señor que le dio a Nehemías para con el rey, para que lo dejara ir y reconstruyera a la nación de Israel. Pero Dios sabía, y Nehemías oró conforme a Dios. Ahí está en su palabra, él oró, él dijo: Señor, si pecábamos, tú nos dispersaste. Y el pueblo de Israel en ese momento no estaba habitando Israel, estaba dispersado por las naciones, ¿verdad? Y Nehemías ora exactamente eso. O sea, es justo lo que nos hiciste, porque eres justo, porque tu palabra nos lo decía y no lo obedecimos, ¿verdad? Y nos dispersaste, Señor. Pero también dijiste, Señor, acuérdate, dijiste que si nos arrepentimos de todo nuestro corazón, tú nos traerías de todos esos lugares a donde nos dispersaste y nos regresarías a nuestra tierra. Entonces de ahí me agarro, Señor, ¿verdad? Eso es orar. Nosotros podemos haber cometido una equivocación grave, podemos haber cometido un pecado grave delante del Señor, pero si nos arrepentimos y oramos bien ante el Señor va a perdonar nuestro pecado. ¿Sí? Nosotros tenemos que saber, ¿verdad? Señor, pequé, merezco lo que dice tu palabra. La paga del pecado es, ¿qué es? Muerte. Merezco la muerte, Señor. Merezco que si tú quieres me pongas la peor disciplina. Lo merezco, Señor. Lo merezco. Pero aquí estoy. Ten misericordia de mí, porque tú eres un Dios amplio en perdonar y grande en misericordia.
Por eso les decía que David fue bien inteligente también. Cuando David pecó, ¿verdad? Que dice que Satanás lo tentó para censar el pueblo. Y David accede a la tentación, ¿verdad? Y censa al pueblo para saber cuánto de ejército tenía. Qué numeroso era su ejército, ¿verdad? Y el Señor se enoja con David por eso. Porque él no se lo ordenó. Y entonces eso nació ¿de qué? De la vanidad de su corazón y del impulso de la tentación de Satanás. Y Dios le dice, a ver David, yo no te ordené hacer un censo. Ahora por cuanto te envaneciste y por cuanto hiciste eso y ha provocado mi furor, te voy a poner 3 cosas, 3 posibles castigos. Tú elige cuál. Que venga una peste sobre el pueblo, que caigas en manos de tus enemigos o que caigas en mis manos. David dijo, en manos de mis enemigos no, porque ellos no tendrán misericordia de mí. El pueblo nada tiene que ver con mi pecado. En tus manos, Señor, porque aunque sé que será dura la disciplina, sé que al final tendrás misericordia. Y fue así. Dios metió la disciplina, pero al final dice, y Dios se arrepintió y se volvió, ¿verdad? Entonces, Dios, esa es la parte de conocer al Señor y saber cómo orar ante Él. Si yo no conozco al Dios, si yo no conozco a Dios que está ahí en su palabra, ¿cómo voy a orar ante Él? Ah, sí, Señor, pequé, perdóname. Ya, Señor, fue algo que pasó, ya que sucedió, ya ni modo, Señor. Pásalo por alto. Pues peor, ¿verdad? ¿Cómo que lo paso por alto? ¿Verdad? No lo voy a pasar por alto. Entonces, pero cuando nosotros conocemos, así como, Señor, eres justo si me metes en disciplina. Eres justo aún si me quitas la vida. Tú lo eres, Señor. Pero yo clamo a tu misericordia y me aferro a eso. Y es cuando empezamos a conocer al Señor, ¿verdad? Entonces, por eso quise poner esta oración, para que veamos, hermanos, cómo es lo que tenemos que hacer. La oración, el conocer, el guardar, el atesorar la palabra del Señor, me va a hacer orar correctamente en el día de la angustia. ¿Sí? En el día de la angustia, Dios va a traer en ese momento los textos necesarios, los versículos necesarios para fortalecer mi fe en ese momento. Por eso le decía a una mamá, pero si no conozco la Biblia, si no la leo, si no la estudio, si no la saboreo, si no la medito, va a venir el tiempo difícil y, Señor, es que tu palabra dice, ayúdate que yo te ayudaré. No, eso no dice. Dice, más vale pájaro en vano que ciento volando. No, ese fue un proverbio. ¿Qué decía tu palabra? ¿Verdad? Y vamos a estar naufragando. Pero cuando estamos llenos de la palabra del Señor y estamos en comunión con el Señor, en ese momento Él va a traer el versículo necesario para nosotros y va a decir, esto, ¿verdad? Esta era la palabra. O va a enviar a alguien con una palabra exacta para nuestra vida, para nuestro momento, ¿sí? Yo no sé cuántos de aquí le han pasado eso, pero a mí sí. Que de repente el Señor me trae el texto necesario en esos momentos, o que manda a alguien a darme una palabra necesaria en ese momento, ¿verdad? Entonces, nosotros, el vivir así a Dios, hermanos, nos va a traer momentos bien hermosos. Y a veces el Señor permite que nos meternos en momentos bien difíciles, como ahorita la iglesia de Filadelfia, que la estamos viendo acá, que pasó, ya lo había pasado, un momento de persecución muy fuerte, pero ellos atesoraron tanto la palabra que no negaron el nombre de Jesús. Entonces esa es la parte. Nosotros, puede venir la opresión tan fuerte sobre nuestras vidas, pero el Señor siempre va a darnos la fortaleza y la palabra necesaria para poder salir adelante. Por eso esos hombres, ¿verdad?, que predicaban el evangelio y que los quemaban vivos, la Inquisición, la pira, morían gozosos. Dice por ahí la historia que aún los sacerdotes rechinaban los dientes viendo cómo morían esos hombres con un gozo, no gritando de dolor, sino llenos de gozo. Entonces, porque el gozo del Señor, dice la palabra, el gozo del Señor es nuestra
Entonces, pero yo no voy a tener gozo del Señor si no tengo comunión con el Señor. Bueno, es que me lleven a la pira, porque yo estoy gozoso del Señor. Entonces, ¿qué horas? ¿Cómo te voy a fortalecer si nunca estuviste conmigo? Esa es la parte, ¿sí? Salmo capítulo 1, versículo 2 y 3. Salmo capítulo 1, versículo 2 y 3. Ese yo creo que cuando lo lean se les va a hacer bien conocido. Salmo es... Capítulo 1, versículos 2 y 3. Uh-huh. Salmos capítulo 1, versículos 2 y 3. Versículos 2 y 3. ¿Ya están? Dice: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Se ve? Sino que en la ley de Jehová está ¿qué? Su delicia, y en su ley medita de día o de noche. Y de noche. Dice y, no dice o. Hay gente que dice, bueno, yo leo la palabra en la mañana, hermano, pero no dice de día o de noche. Dice de día y de noche. ¿Sí? Será como árbol plantado, lo que les digo, junto a corrientes de su agua. Esa persona no va a estar seca, va a estar abundante, va a estar llena de vida, va a estar llena de gozo, de paz, del amor, del fruto del Espíritu, va a estar dándolo constantemente. Su vida va a reflejar la vida de Cristo. Eso habla de que sus hojas no caen, o sea, reflejan vida. Nosotros cuando vemos un árbol lleno de hojas verdes, ¿verdad? Decimos, wow, ese árbol está lleno de vida. Eso simboliza la vida de Cristo. Esas corrientes de agua simboliza la vida del Espíritu Santo en nosotros y de la palabra de Dios. Entonces, hermanos, dice, todo lo que hace va a prosperar. ¿Verdad? Josué capítulo 1, versículos 7 y 8. Bueno, hasta el 9, perdón. Josué capítulo 1, versículos 7 al 9. Es el sexto libro. Josué 1, 7 al 9. Josué 1, 7 al 9. ¿Ya están? En Josué capítulo 1, versículo 7 dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Tremenda palabra del Señor. O sea, Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas, pero vean el trasfondo. Comunión con el Señor, meditación de la palabra día y noche, ponerla por obra. Es lo que nos está diciendo el Señor, ¿verdad? Y nuestra vida cristiana, nuestra vida espiritual va a tener una prosperidad bien tremenda, bien tremenda, bien gloriosa, bien grande. Digo, Señor, ¿por qué esos hombres de fe podían hacer tantas cosas? Porque tenían una comunión con el Señor y tenían una vida de meditación en la palabra. Leía la biografía de Leonard Ravenhill, un predicador que murió, ya tiene muchos años, ¿verdad? Pero tú oyes sus predicaciones que quedaron grabadas y todavía te retumban acá adentro. O sea, las oyes y te habla fuerte, te habla tupido, y tú así como que todavía sientes como si tú estuviera hablando en vida, ¿no? Y vi su biografía y decían que este hombre oraba 8 horas al día. 8 horas al día se dedicaba a orar al Señor y de ahí a meditar en su palabra, ¿verdad?
Él era de un movimiento que le llamaban el movimiento de la santidad. Él salía a predicar en los parques también con otros predicadores, ¿verdad? Y pastores, y se ponían a predicar y a hablar fuerte del Señor. Pero él, su comunión era tal con el Señor que le dedicaba 8 horas del día a estar con Él. Entonces, nosotros queremos ver muchas cosas del Señor. Necesitamos darle tiempo al Señor. Darle tiempo. Obvio que este hermano estaba dedicado 100% a la obra y podía dedicarle esa cantidad de horas, ¿verdad? Pero nosotros debemos de dedicarle tiempo al Señor. Como dijo el Señor Jesucristo a los apóstoles, ni siquiera una hora han podido orar. Venía un momento muy difícil y los apóstoles no pudieron orar. Así puede estar viniendo, pero ellos como humanos no sabían lo que venía. Jesús sí sabía, y por eso les dijo, pónganse a orar, ¿verdad? Nosotros no podemos saber qué va a pasar al rato, hermanos. ¿Qué va a pasar dentro de 3 días, 4 días, 5 días? A lo mejor se forma Dios no lo quiera, pues podemos poner ese ejemplo, un huracán aquí se viene de repente, ¿verdad? Una calamidad fuerte. Pero si yo no estoy en oración, sí me va a afectar mucho, ¿verdad? Pero si estoy fuerte en oración, voy a ayudar a otros en lugar de ser afectado yo. ¿Sí? Entonces necesitamos eso, hermanos. Nuestra comunión con el Señor es indispensable. Juan 5:39. San Juan, capítulo 5, versículo 39. versículo 39. ¿Ya están, hermanas? Dice San Juan capítulo 5 versículo 39: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Está verdad. Mismo Señor Jesucristo le manda aún a los religiosos de su tiempo, escudriñen las escrituras, porque ahí en esa palabra ustedes pueden encontrar la vida eterna que soy yo. ¿Queremos conocer a Cristo? Hermanos, conozcámoslo en su palabra. Ahí está toda la revelación del Señor, ahí está todo lo que podemos conocer del Señor y podemos disfrutarlo. Y en la medida que nosotros vayamos teniendo esa comunión y esa meditación, esa palabra no se va a hacer monótona. Les digo algo, hermanos. Esta palabra que nosotros tenemos ahí es la palabra de Dios. Pero si yo no la escudriño en la comunión con el Señor, ese es solo un libro con letras. Pero si yo la escudriño en la comunión con el Señor, esas letras se vuelven vida para mí. ¿Sí? Entonces es por eso el Señor dice, escudriñenlas, métanse, saboreen lo que está ahí y van a encontrar la vida eterna que soy yo mismo. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículos 14 y 15. Timoteo, capítulo 3, 14 y 15. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículos 14 y 15. ¿Ya están? Dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y de que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Es verdad? Ahí está Pablo hablándole a Timoteo. Persiste en lo que has aprendido y te persuadiste. Y lo más importante aquí es que dice, y que desde la niñez que has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Desde la niñez. ¿Desde qué edad debo de empezar a estudiar la palabra de Dios? Desde la niñez. Desde la niñez. Josías, un rey muy querido por Israel, que reinó 30 años sobre Judá y Israel, sobre todo Israel, ¿verdad?
Él a los 8 años empezó a servir a Dios como rey. ¿A qué edad? 8. Y se dedicó a servir al Señor y a buscarlo de todo corazón. A la edad de 12 años empezó a hacer reformas tremendas sobre Israel y decidió buscar a Dios de todo corazón, aún más fuerte de lo que lo había buscado, ¿verdad? Y mandó a destruir los ídolos y mandó a hacer muchas cosas, muchas reformas. A los 16 años manda a reconstruir el templo, ¿verdad?, de Israel. Y encuentran la ley de Dios. Y cuando Josías, que no tenía la ley de Dios en su mano, le leen la ley de Dios, se estremeció tremendamente al conocer que lo que había hecho el pueblo de Israel toda su vida había sido objeto de la ira de Dios. Cuando Josías oyó lo que la ley decía, Josías lo que hizo inmediatamente fue y dijo: vayan inmediatamente y consulten al profeta Isaías. ¿Qué trae Dios sobre nosotros? Mientras, fíjense, el rey, mientras yo me voy a quedar orando, ustedes vayan. Y van ellos, consultan a Isaías, y el rey por acá humillado, intercediendo a Dios, ¿verdad? Y el profeta Isaías dice: Dios me dice esto, que ciertamente el pueblo de Israel ha pecado muy fuerte, y que Dios traerá una calamidad tremenda sobre el pueblo de Israel. Pero díganle al rey que los mandó que no será en su tiempo. Que Dios dijo que a causa de lo que él, su humillación, su entrega, no traerá esa calamidad en todo el tiempo que él viva. Entonces, hermanos, pues ahí está, ¿verdad? El conocer la palabra del Señor. Cuando Josías conoció esa palabra del Señor, él actuó de inmediato. Él actuó de inmediato. Si él hubiera dicho: bueno, vamos a meditarlo, quizá Dios no es así, quizá Dios nunca va a mandar castigo, pues Dios es misericordioso y nunca manda castigo, Dios es bueno, Dios ama a todo el mundo y a todo el mundo se lo va a llevar al cielo. No, cuando Josías oyó la ley, dijo: estamos en graves problemas, porque la ira de Dios está sobre nosotros. Y la palabra de Dios lo dice claramente en Juan capítulo 3, versículos 18 al 20, que si nosotros no nos hemos entregado totalmente a Cristo, la ira de Dios está sobre nosotros. Y esa ira se va acumulando y en cualquier momento Dios puede dejar que caiga sobre nosotros. Que ya no esté sobre nosotros, sino que ahora caiga sobre nosotros, que esa es otra palabra. Porque con Dios no podemos jugar. Dios retiene su ira a causa de su misericordia, pero llega un momento donde Él dice: ya hasta aquí, y quita su mano de misericordia y deja fluir su ira sobre los que lo afrentaron, ¿verdad? Dios no tarda. Dios ha dado muestras a través de la historia, tanto en la Biblia como en la historia secular, de que la gente que se quiere burlar de Él termina muy mal. Por eso dice Pablo, ¿verdad? Dios no puede ser burlado, pues todo lo que sembremos lo vamos a cosechar. Tú siembras maíz, no cosechas papitas. Tú siembras maíz, no cosechas rufles de Barcelona. No son de Sabritas, perdón. No cosechas, ¿verdad? Si siembras limones, no cosechas mandarinas. Entonces, hermanos, ¿qué estamos cosechando? ¿Qué estamos sembrando? Perdón, más bien dicho. ¿O qué estamos cosechando ahorita? Tenemos que analizar. ¿Qué estoy cosechando? Entonces fue lo que sembré. Sí. Esa es la parte que nosotros tenemos que ver. Y muchas veces por la forma en que nos han enseñado todo a veces lo queremos ver material, pero no, veámoslo también espiritual. ¿Qué es lo que he sembrado? ¿Por qué mi vida no tiene ese gozo, no tiene esa paz del Señor, no tiene esa vida del Señor? ¿Por qué no siento en el Señor el gozo? El gozo del Señor, que es mi fortaleza para cada día, el gozo del Señor. Ahorita estoy leyendo un libro que me regalaron, alguien me regaló un libro, y que se llama La batalla por el gozo de Dios, de John Piper. Muy bueno, se lo recomiendo. Bueno, apenas voy en el capítulo 2, son como 15, pero hasta ahí va muy bien. Muy bueno.
que habla acerca precisamente de la batalla por ese gozo del Señor. Y tenemos que batallar, hermanos. Tenemos que orar al Señor, tenemos que estudiar su palabra, tenemos que orar al Señor como el salmista, ¿verdad? Que decía: devuélveme el gozo de tu salvación. Devuélveme ese gozo, Señor, que yo tenía antes. Entonces, esa es la parte, hermanos, pero es esto, el conocer la palabra del Señor, el saber la palabra del Señor, el nutrirnos de la palabra del Señor, el meditarla día y noche, día y noche, día y noche. Esta palabra nos va a hacer más sabios que el más preparado honoríficus doctor con posgrados y todo que pueda tener ahí, porque a él la muerte lo puede sorprender en cualquier instante. Y si no se preparó para el Señor, su fin va a ser, de nada le va a servir todos los títulos, dinero, pertenencias, posesiones, adquisiciones. Eso no va a contar para el Señor cuando venga el día del juicio. Y lo más terrible será es que ya no podrá arrepentirse en ese momento. Una vez que alguien partió de este mundo sin convertirse realmente en Cristo, sin convertirse realmente a Cristo, perdón, no en Cristo, me equivoqué, realmente a Cristo de todo corazón, y parte de este mundo, no verá la vida de Dios, verá la ira eterna de Dios sobre él. Entonces, de eso es lo que se trata el Evangelio, de eso es lo que se trata la palabra. O es vida eterna, es vivir en Cristo, o condenación eterna, vivir por toda la eternidad bajo la ira de Dios. Solo hay dos opciones, no hay 3, no hay 5, no hay 8, solo dos opciones. Así como solo hay dos caminos, el camino que conduce a la vida eterna y el camino que conduce a la condenación eterna. El camino que conduce a la vida eterna la puerta es estrecha y el camino es angosto. La puerta que conduce a la perdición eterna, la puerta es muy amplia y el camino es muy ancho. Podríamos decir que acá el camino angosto es empedrado, con baches, con muchas cosas, ¿verdad? Y este camino ancho está pavimentadito, ¿verdad? Bien pavimentado para que puedas caminar bien bonito, ¿sí? Y con zonas eléctricas para que puedas desplazarte sin necesidad de caminar, ¿verdad? Pero dice la palabra, pero su fin es la condenación. Y ahí Jesús estaba hablando de dos tipos de religiones. No estaba hablando de la vida y de la muerte. Está hablando de dos tipos de religiones que nada más hay en todo el mundo: la verdadera y la falsa. Tú tienes que elegir el camino. Jesús dijo: la verdadera te cuesta. Tienes que estar dispuesto a todo por mí. Te va a costar mucho, es difícil. Por eso Jesús dijo: es angosto. Les decía, literalmente es sinuoso. O sea, como cuando vamos en una subidita, o esos caminos angostos que vemos en las montañas, ¿verdad? Que de un lado está rocoso y de otro lado es el precipicio. A eso se refería el Señor. Ese tipo de camino es el camino, dice el Señor, es mi camino. Porque para seguir mi camino tienes que negarte a ti mismo, tienes que tomar tu cruz y tienes que seguirme. Tienes que menospreciar tu vida para tomar mi vida. ¿Demandas fuertes? Sí, pero su fin es vida eterna. Dice el Señor, pero hay otro camino que puedes agarrar, que es el camino que tú puedes andar como tú quieras, vivir la religión que tú quieras, creer lo que tú quieras. Es más, puedes creer que no hay Dios si quieres. Pero al final no hay vida eterna. Al final está la condenación eterna. Puedes creer a Dios a tu manera, puedes hacer un Dios a tu manera, puedes hacer un Jesús a tu manera, pero ese Jesús no te va a salvar. Ese Jesús te va a llevar a la condenación. El único que te puede salvar es que entres a través de la puerta que es Cristo, y que esa puerta que es Cristo dice: si quieres entrar por mí, vas a pasar lo mismo que yo pasé. Se los dije en la clase pasada, Jesús no pide nada que Él no haya ya hecho y vivido. Él dice: niégate a ti mismo. Él se negó a sí mismo. Al ser parte de la Trinidad, Él se negó a sí mismo a todos esos privilegios y se sometió al Padre. Y se hizo hombre.
y aceptó la naturaleza humana para siempre. Jesús nunca va a dejar de ser hombre. No va a llegar un momento en la eternidad donde Él diga, bueno, ya me despojo de la humanidad y vuelvo a ser Dios. No, Él sabía lo que le iba a costar todo esto. Jesús 100% Dios, 100% hombre, pero nunca se va a despojar de su naturaleza humana. Entonces, Él asumió eso y se sometió al Padre y se sometió a los mismos detalles que nosotros padecemos aquí: enfermedad, hambre, sed, dolor, sufrimiento, muerte. Él se sometió a todo eso. Él cargó su cruz. Por eso le está diciendo, ¿quieres seguirme? Ustedes véanlo, hermanos, y se los digo, analicen, vean los evangelios. Todo el que vino a Jesús y dijo, quiero seguirte, ¿quieres seguirme? Te cuesta esto. Ah, no, Señor, bye. Y otros decían, sí, Señor, no importa lo que me cueste, te sigo, ¿verdad? Pero otros decían, no, Señor, no, está muy alto el costo, bájale, negociamos, soy un buen negociador. El Señor dice, yo no soy negociante, estas son mis demandas, ¿las quieres? Bien, ¿no las quieres? Vete. Esas son lo que pide el Señor. La salvación es, no acepto, no pongo yo mis condiciones, acepto las condiciones del Señor. Esa es la parte que nos vemos. Por eso tenemos que aprender lo que el Señor dice en su palabra. Atesorar la palabra del Señor nos va a ayudar a encontrar a Cristo ahí, al verdadero Cristo, no al Cristo que están pintando por allá afuera, no al Cristo que muchas religiones nos presentan, no al Cristo que muchos cristianos presentan, sino al verdadero Cristo que nos puede salvar en verdad. Porque si yo sigo un Cristo falso creyendo que es el Cristo auténtico, Jesús no me lo va a tomar en cuenta y no voy a poder llegar ante Jesús y decirle, Señor, es que yo no sabía, me engañaron. No, te engañaste tú solo, porque tenías mi palabra y no quisiste meditarla. Te engañaste tú solo. Aquellos que te engañaron, sí, los voy a enjuiciar terriblemente, pero tú no eres exculpado de tu culpa. Tú tienes culpa por no estudiar y meditar mi palabra. Ante Dios no vamos a poder llegar y decirle, Señor, yo creí en ti. Como esos que llegaron, Señor, Señor, pero en tu nombre echamos fuera demonios, sanamos enfermos, predicamos el evangelio, Señor. El Señor les dice, nunca los conocí. O sea que no hubo un instante en que Él los conociera, no hubo un instante en que fueran salvos, no hubo un instante que el Espíritu Santo estuviera sobre ellos. Por lo tanto, el Señor dice, no los conozco, apártense de mí, hacedores de maldad. Pero esa gente estaba convencida que estaba siguiendo a Cristo. ¿Pero qué pasó? No estudiaban la palabra, no meditaban la palabra de Dios, no estaban metidos aquí en la palabra, se dejaban enseñar por sus líderes sin analizar la palabra de Dios, lo que les estaba diciendo. ¿Sí? Entonces, pues por hoy lo vamos a dejar ahí, hermanos, ya son las 9:10 y la parte de, bueno, nos quedamos en guardar la palabra. Vamos a ver, no has negado mi nombre en la siguiente clase, que también está un poquito larguito, pero vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro, Señor, gracias, Señor. Señor, tú eres bueno, tú eres bondadoso, Señor, y porque eres nos adviertes, Señor, de que tú eres también un Dios que no solapa el pecado, Señor, que no, Señor, no por ignorancia va a solapar las cosas. Señor, tú nos mandas a escudriñar tu palabra, tú nos mandas, Señor, a meditar en ella de día y de noche. Nosotros tenemos que obedecer y hallar esa delicia en tu palabra, Señor. Padre, te pido en el nombre de Jesús, y me uno a mis hermanos que están aquí reunidos, Señor, para pedirte que tú obres en nuestros corazones, Señor, que perdones nuestra iniquidad, nuestro pecado de menospreciar tu palabra y tomarlo como un mero libro religioso, Señor, al cual lo tenemos, Señor, ahí nada más para leerlo rápidamente, Señor, no meditarlo, sino leerlo rápidamente, cumplir con un requisito de capítulos, Señor, y empezar a hacer nuestras actividades. O quizá algunos ni siquiera lo estamos leyendo, Señor, ni siquiera lo estamos poniendo ahí, solo lo ocupamos cuando vamos a ir al estudio o vamos a ir a la iglesia, Señor, o vamos a tener alguna actividad religiosa. Señor, perdónanos por tener a tu palabra en tan bajo nivel, Señor.
Tú eres un Dios que no permite eso, Señor, y por eso sabemos, Señor, que estamos en graves problemas, Señor, y confesamos nuestro pecado delante de ti, Señor, y queremos arrepentirnos el día de hoy, pidiéndote, Señor, que toques nuestros corazones, que toques nuestras vidas, Señor, para que, Señor, atesoremos tu palabra, para que nazca en nosotros un amor, una pasión por tu bendita palabra, Señor. Porque ante ti no podremos llegar con excusas, Señor. No podemos llegar, Señor, tratando de engañarte, tratando, Señor, de negociar, o tratando de decir es que no sabía, Señor. No, ahí no sabrá. Ahí no habrá, Señor, cuestión de que es que, Señor, era muy pequeño. Señor, es que todavía no podía entender bien y por eso no leía tu palabra. No habrá eso. Es que, Señor, ya mi vista estaba cansada y no podía leer. No habrá eso. No habrá pretextos, no habrá excusas delante de tu presencia. Señor, perdónanos. Perdónanos, Señor, por nuestra frialdad espiritual, por nuestra desidia, Señor, por vernos a nosotros antes que a ti, por creer que podemos, Señor, vivir la vida cristiana, Señor, sin esa vida de oración, sin esa meditación de tu palabra. Señor, perdónanos. Te ruego, Señor, que si alguno de los que estamos aquí, Señor, estamos en franca frialdad espiritual, Señor, o estamos aún en tinieblas, te ruego, oh amado Padre, que tú toques nuestros corazones, que tú obres en nosotros para que la luz de Cristo nos alumbre y nos saque, Señor, de esta prisión. Señor, tanto la frialdad espiritual como la oscuridad son prisiones. Son prisiones, Señor. Y te pedimos perdón en el nombre de Jesús. Te ruego, Señor, que si hay alguien aquí que está frío espiritualmente, Señor, oh Padre, que el poder de tu Espíritu Santo, Señor, quite toda frialdad y le permita arrepentirse, Señor, y confesar su pecado delante de ti, Señor, y buscar en tu palabra, Señor, oh, buscar en tu palabra al Dios vivo y verdadero, a ese fuego que necesita, a esa vida espiritual que necesita para deshacer toda la frialdad, Señor. Oh Señor, permítenos llegarnos a ti, permítenos asirnos a ti, permítenos, Señor, darte el honor que tú te mereces en nuestras vidas, Señor, porque tú eres Dios, porque tú eres el Señor de nosotros. Obra en nuestros corazones, Señor. Permítenos confesar nuestro pecado y arrepentirnos de corazón. Gracias, Señor, gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Respecto, muchachos,